Mi familia no me invitó a Navidad porque no es lugar para perdedores, dijo mi hermano. Acepté con calma y dejé de financiar a sus hijos y a su esposa. Ahora se está volviendo loco. Este año, la verdad es que estaba deseando que llegase la Navidad. Por una vez, no me apresuré a último momento para tener todo listo. Para la primera semana de diciembre, ya había comprado regalos para todos, mis padres, mi hermano Jacob, su esposa Kelly y sus hijos. Incluso compré más, por si alguien traía invitados inesperados. No sé, simplemente sentí que este año iba a ser bueno. Así que me quedé completamente sorprendida cuando, parada en el porche de casa de mis padres con una bolsa de regalos envueltos en cada mano. Mi mamá abrió la puerta y me dijo, no te queremos aquí este año. Al principio pensé que era una broma rara. Empecé a reírme un poco, pero luego la voz de Jacob la interrumpió detrás de ella. Este no es lugar para perdedores. Dijo que realmente estás empezando a cansarnos a todos. Me quedé allí, mirándola. Mi padre estaba en el fondo, sin decir una palabra, solo mirando con torpeza a todos lados, menos a mí. Mi madre parecía incómoda, pero no se apartó. ¿Y Jacob? Jacob parecía absolutamente presumido. Sentí una avalancha de emociones, confusión, ira, vergüenza, pero de alguna manera mantuve la calma. Solo asentí y dije, está bien si así es como te sientes. Y caminé de regreso a mi auto. Pero mientras estaba sentada en la entrada, mirando las bolsas de regalos en el asiento del pasajero, algo dentro de mí cambió. ¿No hay lugar para perdedores? ¿Cansada de mí? ¿De dónde venía esto? Tenía una idea bastante clara de que Jacob estaba detrás de todo esto, pero no podía entender por qué. No había sido más que generosa con él y su familia a lo largo de los años. Había ayudado a pagar los útiles escolares de sus hijos, había cubierto las cuotas del campamento de verano e incluso había colaborado con su hipoteca cuando las cosas se pusieron difíciles. Y ahora, de repente, no soy bienvenida en Navidad. Decidí que no me iba a ir todavía. Volví a la puerta para obtener algunas respuestas. Dejé los regalos en el auto y volví a la puerta. Mis padres todavía estaban allí, susurrando entre ellos como si no hubieran esperado mi regreso. Jacob estaba recostado en el sofá, mirando las cosas de su teléfono y actuando como si nada hubiera pasado. No me molesté en tocar la puerta. ¿Qué está pasando?, pregunté mientras entraba. ¿Por qué no soy bienvenido en Navidad? ¿Qué hice? Jacob sonrió sin siquiera levantar la vista de su teléfono. De verdad que no lo entiendes, ¿verdad? Has estado holgazaneando últimamente. Los niños apenas han recibido nada de ti este año. Lo miré atónita. ¿De qué estás hablando? Gasté cientos de dólares en regalos para tus hijos. Tienen más regalos en el auto que cualquier otra persona. Jacob finalmente me miró. ¿El año pasado hiciste más? Este año es como si no te importara. Es vergonzoso para nosotros, honestamente. Me volví hacia mis padres, esperando que dijeran algo. Tal vez que me defendieran o que le dijeran a Jacob que se había pasado de la raya. En cambio, mi madre me dio una sonrisa incómoda y dijo, pero acabas de comprar un auto nuevo. ¿Encontraste dinero para ello? Por un segundo, ni siquiera supe cómo responder. El auto está a crédito. Dije, manteniendo la voz firme. Y aunque no fuera así, ¿cómo es que comprar un coche me hace de repente responsable de los hijos de Jacob? No son mi responsabilidad. Tú eres el que gana más dinero. Jacob dijo, recostándose en el sofá como si todo esto fuera perfectamente razonable. Somos una familia. Las familias se ayudan entre sí. Siempre lo has hecho. Miré a Kelly, su esposa, que estaba sentada tranquilamente en un rincón. No había dicho ni una palabra, pero tenía la cara enrojecida y se miraba las manos. Parecía que quería desaparecer. ¿Es ese tu razonamiento?, pregunté. Como he sido generoso en el pasado, ahora estoy obligado a serlo para siempre. Y si no lo hago, soy un perdedor. Jacob se encogió de hombros. Si el zapato calza. Eso fue todo por mi parte. Di un paso atrás y negué con la cabeza. ¿Sabes qué? Tienes razón. No pertenezco a este lugar. Miré a mis padres.
Disfruta tu Navidad. Entonces me volví hacia Jacob y le dije, buena suerte con esos regalos, porque este perdedor ya no quiere seguir financiándote la vida. Salí sin esperar una respuesta. Conduje hasta casa en silencio, agarrando el volante con más fuerza de la necesaria. No podía asimilar la situación. ¿De verdad era yo la mala de la película? Había hecho todo lo posible por mi familia durante años, siempre dando un paso al frente cuando las cosas se ponían difíciles para Jacob, asegurándome de que sus hijos nunca sintieran los efectos de sus problemas económicos. Y ahora, no solo no era bienvenida en Navidad, sino que era una perdedora. ¿Por no hacer lo suficiente? Cuando llegué a casa, me senté en la entrada durante un rato, mirando fijamente a la nada. La bolsa de regalos todavía estaba en el auto, y verlos me revolvió el estómago. Pasaría semanas eligiendo las cosas adecuadas, pensando en lo que les encantaría a los niños, lo que mis padres apreciarían. ¿Y para qué? ¿Para que me dijeran que no pertenecía a ese lugar? Cuanto más pensaba en ello, más claro lo tenía. No se trataba solo de Navidad o de regalos. Esto se había estado gestando durante años y yo había estado demasiado ciega o tal vez demasiado dispuesta a verlo. La verdad era que Jacob siempre había sido la persona en la que se apoyaba. Cuando él y Kelly se casaron, tuvieron un comienzo difícil en términos económicos. A él no se le daba muy bien mantener un trabajo estable y el trabajo a tiempo parcial de Kelly apenas cubría lo básico. Yo me ofrecí a ayudar, pensando que sería solo por un tiempo. Un par de cientos por aquí, un par de cientos por allá. Una vez ayudé con el alquiler cuando se enfrentaban al desalojo, y luego con la guardería cuando nació su segundo hijo. Pero poco a poco, el tiempo se convirtió en años. Cada vez que Jacob pasaba por un momento difícil, lo primero que hacía era llamarme. Y, para ser sincera, yo siempre decía que sí. No porque tuviera que hacerlo, sino porque me importaban sus hijos. No quería que se quedaran sin nada y no quería ver a mi hermano y a su familia pasar apuros. Ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que yo había creado esa dinámica. Le facilité demasiado a Jacob la posibilidad de depender de mí, y en algún momento, dejó de ser gratitud y se convirtió en un sentimiento de derecho. Y esta noche, quedarme fuera de la Navidad de mi propia familia porque no hice lo suficiente fue el punto de quiebre. A la mañana siguiente me desperté con la cabeza más despejada y tomé una decisión, había terminado. No volvería a rescatar a Jacob. No más regalos interminables para compensar su falta de esfuerzo. Si quería que sus hijos tuvieran las cosas que yo les había proporcionado, que lo averiguase por sí mismo. No fue una decisión fácil. Dejar de lado a mi hermano no solo significaba dejar de brindarle apoyo financiero, sino que también ponía en riesgo mi relación con él, con sus hijos y tal vez incluso con mis padres. Pero no podía seguir siendo tratado como un cajero automático en lugar de un hermano y un hijo. No me comuniqué con nadie y ellos no me contactaron a mí. Pensé que tal vez habían captado el mensaje, pero debería haber sabido que Jacob no lo dejaría pasar tan fácilmente. El silencio se prolongó durante la víspera de Año Nuevo. Ni llamadas telefónicas, ni mensajes de texto, ni nada. No tuve noticias de mis padres, de Jacob ni siquiera de Kelly. Por primera vez en años, pasé las vacaciones completamente sola. No es que esperara que se comunicaran conmigo, pero fue una sensación diferente cuando llegó y pasó la medianoche y mi teléfono permaneció en silencio. No mentiré, una parte de mí pensó en llamar, pero cada vez que levantaba el teléfono, recordaba la sonrisa de Jacob, sus palabras. No hay lugar para perdedores. Yo había sido quien había mantenido las cosas en pie durante años, y ellos tuvieron la audacia de tratarme como si fuera algo desechable. No. Si quieren distancia, se la daré. A mediados de enero, comencé a sentir el cambio. Kelly siempre había sido una persona tranquila, del tipo que evita los conflictos. Pero una noche, de repente, recibí un mensaje de texto de ella. Fue breve y directo. Solo quería decir que lo siento. No estoy de acuerdo con lo que pasó. Jacob no lo escuchará de mí, pero pensé que debería saberlo. Me quedé mirando mi teléfono durante un largo rato, sin saber cómo responder. Por un lado, me sentí bien al saber que alguien de la familia veía las cosas como eran. Por otra parte, Kelly había estado en silencio esa noche, y su disculpa ahora parecía demasiado poco y demasiado tarde. Finalmente respondí, aprecio a Kelly,
pero esto no es algo que pueda dejar pasar. Ella no insistió más en la conversación y eso me pareció bien. Luego, a principios de febrero, Jacob apareció en mi casa sin avisar. Yo estaba en medio de una reunión de trabajo cuando escuché que llamaban a la puerta. No esperaba a nadie, así que al principio lo ignoré. Pero los golpes no cesaron. Cuando finalmente abrí la puerta, allí estaba Jacob, luciendo más desaliñado y frustrado de lo que lo había visto nunca. «Tenemos que hablar», dijo, entrando antes de que pudiera detenerlo. Me crucé de brazos. «¿De qué se trata esto?» Fue directo al grano. «Tienes que dejar de actuar así y empezar a ayudar de nuevo». Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque no podía creer que lo dijera en serio. ¿Ayudar? ¿Te refieres a pagar por tu vida? Te lo dije, ya terminé con eso. Me miró fijamente. Tú eres el que tiene el dinero. ¿Sabes lo difícil que ha sido para nosotros desde que decidiste actuar así? Los niños apenas tienen lo que necesitan. Kelly está intentando mantener la calma, pero no podemos hacerlo sin tu ayuda. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Te estás escuchando a ti mismo ahora mismo? Eres un hombre adulto, Jacob. Tienes esposa e hijos. Si necesitas más dinero, sal y gánalo. No es mi trabajo resolver tus problemas. Siempre me has ayudado antes. Me respondió. ¿Por qué eres tan egoísta ahora? ¿Egoísta?, repetí. ¿Quieres hablar de egoísmo? Hablemos de cómo les mentiste a nuestros padres sobre mí, los pusiste en mi contra y luego me prohibiste pasar la Navidad porque no gasté lo suficiente en tus hijos. ¿Y ahora estás aquí pidiendo más? ¿Qué descaro tienes, Jacob? Empezó a decir algo más, pero levanté una mano para detenerlo. Ya terminamos. No te voy a dar ni un centavo más y no quiero volver a saber de ti hasta que aprendas a comportarte como un adulto. Se quedó allí un momento, mirándome con enojo, antes de marcharse finalmente furioso. Después de que Jacob se fuera furioso, pensé que sería el final por un tiempo. Se enojaría, tal vez se quejaría con mis padres, pero al final se daría cuenta de que no iba a dar marcha atrás. Estaba equivocada. 2 días después, recibí una llamada de un número que no reconocí. Normalmente, no habría contestado, pero algo me dijo que contestara. «¿Hola? ¿Soy Michael?», preguntó una voz de hombre. «Sí, ¿quién es?» «Soy Mark Dawson. Soy abogado. Represento a un cliente que recientemente expresó su preocupación por ciertos asuntos financieros que involucran a su familia. ¿Tiene un momento para hablar sobre ellos?» Me quedé helado. ¿Un abogado? ¿Qué asuntos financieros? No puedo entrar en detalles por teléfono. Dijo, en un tono excesivamente educado. Pero se trata de contribuciones financieras que has hecho a tu hermano, Jacob, y a su familia. En concreto, el uso que usted hace de esas contribuciones. ¿Estaría dispuesto a venir a mi oficina para conversar al respecto? No sabía qué decir. Mi mente estaba llena de posibilidades, ninguna de ellas buena. ¿Había pedido Jacob un préstamo a mi nombre? ¿Estaba usando mi información para algo turbio? ¿O era un intento desesperado de hacerme sentir culpable para que le diera dinero otra vez? ¿Quién es su cliente?, pregunté finalmente. Hubo una breve pausa. Me temo que no puedo revelar eso ahora. Pero te aseguro que esto no es una demanda contra ti. Es más bien una investigación. En contra de mi mejor criterio, acepté una reunión. La curiosidad me pudo y no pude evitar la sensación de que había algo más en todo esto que Jacob siendo el mismo. Cuando entré en la oficina de Mark Dawson al día siguiente, no estaba segura de qué esperar. Pero en cuanto me senté, me soltó una bomba. El cliente al que represento se llama Kelly. Dijo, empujando una carpeta sobre el escritorio hacia mí. Parpadeé, completamente sorprendida. Kelly, ¿por qué necesitaría un abogado? Mark cruzó las manos y me observó atentamente. Ella cree que Jacob ha estado usando el dinero que le has dado a lo largo de los años de manera inapropiada. Tiene motivos para creer que le ha estado ocultando dinero a ella y a ti. Se me revolvió el estómago. ¿Escondiendo dinero? ¿A qué te refieres?
Abrió la carpeta y vio copias de extractos bancarios, recibos y lo que parecían capturas de pantalla de mensajes de texto. Ella sospecha que Jacob ha estado tomando tus contribuciones financieras y canalizándolas a una cuenta separada. Según lo que descubrió, es posible que haya estado usando el dinero para juegos de azar y otros gastos personales en lugar de mantener a su familia. Me quedé mirando los documentos con incredulidad. ¿Estás diciendo que todas esas veces que lo ayudé con las facturas, con los materiales escolares de sus hijos, ese dinero nunca llegó a ellos? Mark asintió solemnemente. Así parece. Kelly descubrió esto hace poco y vino a verme porque no sabía qué hacer. Al principio no quería involucrarte, pero dadas las circunstancias, pensó que debía saberlo. No podía creer lo que estaba oyendo. Jacob me había estado tomando el dinero que yo creía que iba a ayudar a su familia y lo había gastado en quién sabe qué. No sabía si sentirme enojada, traicionada o simplemente estúpida por no haberlo visto antes. ¿Tiene Kelly pruebas?, pregunté con voz tensa. Mark asintió y acercó la carpeta hacia mí. Échale un vistazo tú mismo. Hojeé los documentos. Había transferencias de mi cuenta a la de Jacob, que coincidían con las ocasiones en que lo había ayudado con emergencias. Luego había retiros de su cuenta, grandes sumas que iban a una cuenta separada a su nombre. Vi transacciones de esa cuenta en sitios de apuestas en línea, restaurantes caros e incluso algunas estadías en hoteles. Increíble, murmuré, sacudiendo la cabeza. ¿Y Kelly sabía de esto? Recién había descubierto la segunda cuenta. Mark explicó que ella había tenido sospechas durante un tiempo, pero no había tenido acceso a su información bancaria hasta que se topó con algunos extractos bancarios que él había omitido. Fue entonces cuando se puso en contacto conmigo. Me quedé sentado, intentando asimilar todo. ¿Quiere que haga algo? ¿Presentar cargos o algo así? Mark negó con la cabeza. No en este momento. Está más concentrada en protegerse a sí misma y a los niños. Pero pensó que deberías saberlo en caso de que Jacob intente manipularte más. Solté una risa amarga. Bueno, ya lo intentó. Se presentó en mi casa hace unos días, exigiendo que comenzara a ayudar de nuevo. Mark me miró con complicidad. Eso coincide con lo que me dijo Kelly. Parece que Jacob está sintiendo la presión ahora que tu apoyo financiero ha terminado. Puede que esté en problemas más graves de los que Kelly cree. Me quedé mirando la carpeta, con la mente acelerada. Una parte de mí quería irrumpir en la casa de Jacob y enfrentarlo. Pero otra parte sabía que eso solo le daría la satisfacción de saber que me había sacado de quicio. En lugar de eso, pregunté, ¿qué está tramando Kelly? Mark dudó antes de responder. Ella está considerando sus opciones. Quiere asegurarse de que ella y los niños estén seguros, tanto económicamente como en otros aspectos. Si el comportamiento de Jacob empeora, podría solicitar la separación o emprender otras acciones legales. Escuchar esto me afectó más de lo que esperaba. Kelly siempre me había parecido una persona tranquila y leal, la clase de persona que se quedaría con Jacob pase lo que pase. Si incluso ella estaba dispuesta a alejarse, eso me indicaba lo mal que se habían puesto las cosas. Le agradecí a Mark por su tiempo y salí de la oficina con una mezcla de emociones. Enojo con Jacob, tristeza por Kelly y los niños, y culpa por no haberme dado cuenta antes de lo grave que había llegado todo esto. Pero, sobre todo, sentí una extraña sensación de alivio. Por primera vez en años, no tenía que soportar el peso de Jacob. Y ahora que sabía la verdad, no iba a dejar que me manipulara de nuevo. Después de salir de la oficina del abogado, no podía dejar de pensar en todo lo que acababa de descubrir. El juego, el dinero escondido, Kelly planeando en silencio su siguiente movimiento, era como una telenovela. Excepto que era mi familia y yo estaba en medio de todo. Durante los días siguientes, mantuve la distancia. No llamé a mis padres y, desde luego, no me comuniqué con Jacob. Pero parecía que el silencio no le sentaba bien, porque una noche, justo cuando estaba a punto de sentarme a cenar, mi teléfono se iluminó con su nombre. Consideré dejarlo pasar al buzón de voz, pero algo me dijo que lo contestara. ¿Qué quieres, Jacob? No perdió el tiempo. Necesitamos hablar. Su voz sonaba tensa, casi desesperada. Le dijiste algo a Kelly, ¿no? Levanté una ceja. ¿De qué estás hablando?
No te hagas la tonta, espetó. Ella ha estado actuando de manera extraña desde Navidad, y ahora está mencionando abogados y separación. Sé que le has estado metiendo ideas en la cabeza. No pude evitar reírme. ¿Crees que yo soy el problema? Tú eres el que le mintió, escondió dinero y lo perdió en apuestas. Si está cansada de tus tonterías, es culpa tuya, no mía. Hubo un momento de silencio antes de que Jacob finalmente dijera, no sabes de lo que estás hablando. Oh, creo que sí. Dije que mi ira estaba a punto de salir a la superficie. Kelly me contó todo. La cuenta secreta, las apuestas, el dinero que has estado desperdiciando mientras yo me rompía la espalda tratando de ayudarte. ¿Eres un chiste, Jacob? Empezó a gritar, pero no lo dejé terminar. La cuestión es la siguiente. Dije interrumpiéndolo. Me usaste por última vez. Ya terminé de ayudarte. Ya no tengo que encubrirte. Si Kelly te deja, será tu culpa. Y si intentas volver a meterme en este lío, me aseguraré de que todos sepan exactamente lo que he estado haciendo. Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos, pero me sentí bien de poder decir finalmente lo que había estado reprimiendo durante años. Las consecuencias no duraron mucho. Al día siguiente, Kelly me llamó. ¿Te llamó Jacob?, preguntó con voz cautelosa. Sí, dije. No estaba contento. ¿Pasó algo? Ella dudó antes de decirlo. Lo confronté por el juego y la cuenta oculta. Él admitió algo, pero sigue intentando que parezca que no es gran cosa. ¿Estás bien?, le pregunté. Estoy bien. Lo dijo aunque no lo sonara. Pero estoy cansada de ponerle excusas. Los niños merecen algo mejor. Escucharla decir eso me afectó más de lo que esperaba. Sabía que las cosas estaban mal entre ellos, pero esto parecía el principio del fin. Sea lo que sea que decidas hacer, tienes mi apoyo. Le dije, gracias. Ella respondió en voz baja. Y lo siento por todo. No merecías la forma en que te tratamos en Navidad. Debería haber dicho algo antes. Hablamos un rato, y cuando colgamos, sentí una extraña sensación de cierre. Jacob había quemado todos los puentes conmigo, pero ¿Kelly y los niños? No eran mis enemigos. Y si ella era lo suficientemente valiente para enfrentarse a él, no le guardaría rencor. Aún así, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que Jacob no había dejado de causar problemas. Unas semanas después, recibí un mensaje de texto de Kelly. Era breve, solo 3 palabras. ¿Nos vamos hoy? La llamé de inmediato y me explicó que ella y los niños se mudarían a otro estado. Mientras que Jacob estaba fuera de la ciudad en un viaje de negocios. Lo cual supuse que era otra excusa para apostar. Ella empacó sus cosas, alquiló un camión de mudanzas y se fue. No quería que él supiera a dónde iban. Al menos no hasta que tuviera todo resuelto legalmente. No podía quedarme más tiempo. Dijo en voz baja. No puedo seguir fingiendo que esto es normal. ¿Y qué pasa con el alquiler y todo lo demás?, pregunté, con genuina curiosidad por saber cómo lo estaba haciendo. Hubo una pausa antes de que ella lo admitiera. Esperaba que pudieras ayudarme con eso aunque sea por un rato. Odio preguntar, pero no digas más. Te interrumpí. Lo cubriré. Entonces, ¿sí? Terminé ayudándola a ella y a los niños, pero por primera vez en años, no sentí que me estuvieran utilizando. Sentí que finalmente estaba haciendo lo correcto. Como era de esperar, Jacob se volvió completamente loco cuando regresó y encontró la casa vacía. Me llamó, despotricando y desvariando sobre cómo había puesto a Kelly en su contra y arruinado su vida. Lo dejé desahogarse un rato antes de decirle. Tal vez si hubieras pasado menos tiempo jugando y más tiempo siendo esposo y padre, esto no hubiera sucedido. Pero bueno, buena suerte con eso. Luego colgué. Kelly está bien ahora. Ha encontrado un trabajo estable. Los niños se están adaptando a su nueva escuela y ella finalmente está empezando a sentir que ha recuperado el control de su vida. En cuanto a Jacob, he oído que sigue culpando a todo el mundo menos a sí mismo. Pero, sinceramente, ya no es mi problema. Así que ahí está tu final feliz, si es que se le puede llamar así.